Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Excelente inicio de semana para cada uno de ustedes, amigos. Gracias a Dios, mire, seguimos por la misericordia de Dios. Otro día más que Dios nos da la oportunidad de poder abrir los ojos, de ponernos en sus manos, ¿verdad? Y seguir adelante con la bendición de Dios que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece el Señor Jesucristo en todas las cosas que nosotros pasemos, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, lo hemos ya hablado en eso, y nos damos cuenta porque pues lo estamos viendo ya esos tiempos donde cada vez las cosas se van poniendo más difíciles. Entonces, al ponerse más difíciles, entonces quiere decir que es más probable que nos pongamos en situaciones con problemas, ¿verdad? Que a la postre viene siendo cuando somos hijos de Dios, cuando eres un hijo de Dios, a la postre te vas dando cuenta que esos problemas pues se vienen cambiando, en vez de problemas vienen siendo pruebas para la bendición de uno, de nuestro bien, porque eso nos sirve para aumentar nuestra fe, no aumentar nuestra fe. Y el tema que tenemos para empezar esta semana en este devocional que Dios puso en mi corazón, vamos a hablar sobre los vientos contrarios. Vientos contrarios. Ahora, ¿qué es un viento contrario? Un viento contrario es algo, lo podemos experimentar cuando vamos caminando, ya sea cuando vamos en la carretera. Pues yo me manejé mucho tiempo manejando camiones, y cuando llegaba el viento contrario pues era más lo que se esforzaba el camión, te detiene, todo eso, el viento contrario pues te detiene para avanzar, y así pasa en nuestra vida vamos caminando toda la vida sobre ruedas, va bien, cuando de repente pues algo nos detiene, vienen algunas pruebas grandes, el cual nos detiene. Y hoy vamos a hablar sobre los vientos contrarios. Y hay un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, que está en la palabra de Dios. Vamos a ponernos las luces altas, porque con esta no fallamos, ¿verdad? Y este milagro lo podemos leer en el libro de Mateo, cuando Jesucristo camina sobre el agua. Cuando Jesucristo camina sobre el agua. Ese lo podemos leer en Mateo el capítulo 14, del versículo 22 al 33. Jesucristo acababa de hacer un milagro muy grande. Acababa de alimentar a 5,000 personas. A 5,000 personas, ¿se acuerdan? Antes de hacer este milagro, ya él había hecho otro milagro, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo podemos ver mismo ahí en el libro de Mateo también, cuando habla de los peces, cuando él alimentó a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Imagínense, dice la palabra de Dios que con esto alimentó más de 5,000 personas sin contar a las mujeres y niños. O sea que pues era una grande multitud. Y pasó algo sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer. Y hoy hizo otro milagro. Pasó otro milagro muy grande. El Señor se estaba manifestando también en la vida de los discípulos porque tenía planes muy grandes para Él. Así como los tenía en ese momento para ellos, también los tiene para nosotros en la actualidad. Pero vamos a leer este milagro de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo leemos así en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Lo voy a leer rapidito, pero clarito para que se pueda entender, para no hacer muy largo este video, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios así. Entonces dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Después de lo que había hecho Jesucristo, él entonces les pidió a los discípulos entrar en la barca y que ir delante de él. Se puede decir que vayan adelantándose, pues que vayan avanzándose para ir al otro lado de la ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Imagínense tanta multitud, todos los milagros que vio, todo lo que miraban con Jesucristo, lo que acaba de pasar. La gente tenía hambre, tenía muchas necesidades, así que querían estar siempre con el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo necesitaba también su tiempo para orar. Acordémonos de que cuando él estaba aquí en la tierra como hombre también él tenía necesidades, también él necesitaba tener esa comunión que necesitamos tener todos nosotros con Dios, ¿verdad? Así que él nos deja también una gran enseñanza con eso. Muy bien, pues seguimos leyendo. En el 23 dice que despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Se fijan? ¿Ven cómo les digo esto? Que él también tenía sus necesidades. Dice que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí vemos un milagro muy, muy grande. La palabra de Dios nos dice de que cuando Jesucristo despidió a la multitud, Él subió a orar. Ya cuando ya era de noche, pues Él estaba ya solo y ahí estaba Él en el aposento, Él estaba orando con el Señor. Y el Señor duró bastante tiempo orando por el Señor, porque aquí la palabra de Dios nos dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que pasaron 4 noches, la barca estaba a la mitad de la ribera del río, ¿verdad? De la ribera. Dice que cuando estaba a la mitad vino unos vientos contrarios y la barca estaba en medio del mar, de la ribera en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ahora, nosotros sabemos que en esos tiempos los barquitos o las barcas se movían a base de velas. El mismo viento los iba guiando, los iba apuchando, pero en esta ocasión fue al revés. Fueron vientos contrarios. Así que lo que tenían que ellos que hacer es quitar la vela y a puro remo, estar remando. Pero imagínense 4 noches estar remando y no avanzaban porque el viento era contrario. Así que ellos estaban ya exhaustos. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, vino a ellos a la cuarta vigilia, como lo leemos en el versículo 25, pero Él vino caminando sobre el mar. Así que lo que estamos viendo aquí en este pasaje, vemos un testimonio relatado aquí en la Biblia. Nos habla uno de los momentos en la vida esta de los discípulos de Cristo donde tuvieron vientos contrarios. Y de igual manera en nuestras vidas. En nuestras vidas nos llegan vientos contrarios. De repente todo está normal y vienen los problemas. Esto es parte de la vida. Vienen los problemas, vienen las pruebas. En la vida terrenal todos tenemos vientos contrarios.
todos tenemos vientos contrarios. Los hijos de Dios y los que no están con Dios tienen vientos contrarios, tenemos vientos contrarios, pero por eso está la enseñanza aquí de la palabra de Dios, donde debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, de verdad, tú que estás viendo este video, yo no sé qué tipo de vientos contrarios estés pasando. Quizás esa palabra en este momento sea la que tú estés necesitando. Pues esta es palabra de Dios para ti, donde Dios te dice que Él está contigo. Yo no sé qué tipo de vientos estás pasando en estos momentos, pero si eres un hijo de Dios, lo que yo sí sé es de que Cristo está contigo. No estás solo, porque el Señor nunca nos va a abandonar, ni nos abandonará en ninguna manera. Él lo prometió y todo lo que Él promete lo cumple. Él no puede cambiar su palabra, porque Él es fiel, Él es perfecto. Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así de que todos vamos a pasar por estos momentos de vientos contrarios. Aquí el asunto es de que, ¿cómo los queremos pasar estos vientos contrarios? ¿Los quieres pasar solo, sola, o los quieres pasar de la mano de Cristo? Agarrados de la mano de Cristo. Los problemas agarrados de la mano de Cristo siempre son más ligera la carga. Como Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Verdad? Y pues continuamos leyendo entonces. Dicen el 25, pues a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y uno de los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando ellos estaban remando, cansados, vieron una silueta a lo lejos. Acuérdense que era en la noche, pero ¿cómo lo pudieron ver? Pues el Señor es Dios Todopoderoso. No sé si a lo mejor era el resplandor que Él tenía, y podría ser porque lo alcanzó a ver unos discípulos entre la noche, entre las olas, golpeando con la furia del mar, con los vientos contrarios, que le dio miedo. Y vio algo así como algo como que brillaba ahí entre la oscuridad, y vio que venía flotando, que venía caminando en el agua. Y él tuvo miedo y dijo, un fantasma, gritó. Y todos voltearon a ver y tuvieron miedo. Pero Cristo enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. ¿Cuántas veces hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas? Si tú que estás pasando por estos vientos contrarios, recuerda las veces que has visto el poder de Dios en tu vida. Y hoy el Señor te dice, no tengan miedo, ten ánimo, soy yo. Así como le dijo a los discípulos. Los discípulos acababan de ver otro milagro más con la alimentación de los 5,000. Ya habían visto mucho la mano de Dios, ya habían visto mucho el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo les da una palabra de aliento y les dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Así que no debemos temer, porque el Señor está con nosotros, Pero recordemos también de que mientras estemos aquí, en el tiempo que Dios tiene planeado darnos vida en este planeta, en esta tierra, el enemigo va a andar como león rugiente, queriendo quitarnos el gozo, queriéndonos quitar la bendición, y sobre todo de apagar nuestra fe. ¿Y qué es lo que pasa? Como el león rugiente anda, él manda unos dardos. Los dardos llegan a nuestra mente es una torre de control, el cual entra
la duda, entra la duda. El enemigo siempre quiere de que estemos con una duda del poder de Dios. Así, aunque el Señor se haya manifestado en nuestra vida, que hayamos visto a Dios, que cada vez que vengan vientos contrarios nos preocupemos y que entre una vez más la duda en nosotros y pensemos de que va a ser muy difícil salir de esto, va a ser casi imposible salir de este problema, de esta prueba que estoy pasando. Pero Dios dice, no, yo estoy contigo. Y Él dijo, ánimo, así le dijo a los discípulos. Ahora vamos viendo del versículo 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Pedro lo vio, él dudó que el fantasma, dudó que el Cristo, cómo que podría caminar en el agua. Y entonces le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Sabemos de que Pedro era un hombre arrebatado, un hombre de impulsos inmediatos. Y él así lo dijo, ¿verdad? Ahora en el versículo 29, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense nomás lo que acaba de pasar aquí. Pedro se bajó de la barca. Dice que descendiendo de la barca, él andaba sobre el agua, caminaba también para ir a Jesús. Ahora aquí lo que vamos viendo también es la confianza que tenemos en Dios. La confianza en Dios nos hace ver cosas sobrenaturales. La fe en Dios nos hace ver cosas sobrenaturales. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a donde estaba la tumba de Lázaro? Que sale Marta llorando y que le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesucristo le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, para poder ver la gloria de Dios, en medio de nuestros vientos contrarios, en medio de nuestra prueba, tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ok, entonces, en el versículo 30 dice, cuando Pedro iba caminando hacia Jesús en el agua, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvanos. Así que poner nuestra mirada en el problema, en vez de enfocarnos en Cristo, nos hunde más. Pedro iba caminando en el agua. Pedro iba haciendo algo que me imagino que los otros discípulos que estaban en la barca estaban viendo y estaban maravillados de lo que estaba pasando. Pedro iba caminando hacia Jesucristo, mirando a Jesús, pero me imagino que el fuerte ruido, las olas moviéndose, el viento, el agua pegándole en la cara, quitó la mirada de Cristo y volteó a ver las olas, volteó a ver el mar y se dio cuenta en la situación en la que estaba, en una situación muy difícil, pero quitó la mirada de Cristo por ver la situación difícil. ¿Y qué es lo que pasó? Se empezó a hundir. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros quitamos la mirada del único que nos puede ayudar, del Todopoderoso, y nos enfocamos más en el problema que en el poder que Él tiene, nos empezamos a hundir. ¿Qué pasa en esto? Nos empezamos a preocupar más. Y las preocupaciones nos enferman más, nos hunden más. Y esto es lo que pasó con Pedro. Y Pedro, cuando ya estaba hundiéndose, gritó al Señor, sálvame, Señor.
En el 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Jesucristo, Pedro gritó, Señor, sálvame. Clamó a Dios en esa situación donde él se estaba hundiendo. Y Dios nos dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí que yo te responderé. Jesucristo al momento se asió de él y lo levantó. Jesucristo lo sacó del problema. Extendió la mano y se asió de él. Así que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra mirada en ese galardón que el Señor tiene preparado para nosotros, sus hijos, como nuestra meta, seguimos avanzando en los vientos contrarios. Cuando ponemos la mirada en Cristo, es cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 31, como leímos, al momento cuando clamó Pedro a él que le ayudara, Jesús lo agarró de la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta pregunta que hizo Cristo es más bien un cuestionamiento. Es un cuestionamiento porque Jesús es Dios, Él todo lo sabía. Él todo lo sabe. Esta pregunta es más bien para que reflexionemos y podamos comparar el poder de Dios con el problema. Ahora Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿cómo está tu fe en estos momentos? En estos momentos que estás pasando por vientos contrarios. A lo mejor tu fe se encuentra baja, que estás preocupado porque ves muy difícil el problema, pero Cristo te dice, ven, yo estoy contigo. Tenemos que poner la mirada en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa más adelante? En el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesucristo y Pedro subieron en la barca y al momento se calmó el viento. ¿Se fijan qué milagro tan grande, aparte de caminar en el agua, de Pedro poder caminar en el agua? Cuando subieron en la barca, el viento se calmó. Jesucristo es Dios, es el que puede hacer posible todas las cosas. En cuanto se subió, el mar lo obedeció. ¿Se acuerda cuando dijo, calla al mar? Y el mar cayó. Pues al momento que subieron en la barca, el mar se calmó. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo, en estos vientos contrarios por los que estamos pasando. Porque si quitamos la mirada del único que nos puede ayudar, que nos ha ayudado, es más difícil, nos hundimos más en el problema. Los vientos contrarios en los que estás pasando, confía en Dios, camina hacia adelante, pon tu mirada en Cristo, en ese galardón que Él tiene preparado. Poner la mirada en Cristo como nos dice en Hebreos 12, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Poner la mirada en Cristo, poner la mirada en el galardón, poner la mirada en la eternidad, donde vamos a estar para siempre, y eso ya lo hemos hablado, así que vale la pena, ¿verdad? Para terminar, todos pasamos por vientos contrarios. Si tú no lo has pasado o no lo estás pasando, va a llegar el momento que lo vas a pasar, porque eso es parte de la vida. Pero pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Él y vas a ver la mano de Dios en tu vida. La confianza, solamente Jesucristo nos hace vivir confiado. Espero que este devocional
que esta palabra de Dios te haya servido de mucho, porque en mi caso me sirve, me sigue sirviendo en gran manera. Cristo es el que me hace vivir confiado, mi Señor Jesucristo. He visto la mano de Dios en mi vida. He tenido vientos contrarios en gran manera en mi vida. Y aquí estoy, porque fue la voluntad de Dios que pasara esos vientos contrarios para que hoy, en este día, el lunes, te dijera palabras de Dios, te predicara, te diera este devocional, diciéndote de que no quites la vista de Él, que no quites la vista de Él. Aunque las cosas estén muy difíciles, Él siempre nos va a ayudar. Lo que el Señor quiere de nosotros es fe, es fe. Eso es lo que agrada más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo que estés pasando, ¿vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Pues Él es Dios. Él nos tiene preparado algo muy grande. Solamente no quitemos la mirada de Él. Y sigamos adelante. Que Dios te bendiga. Ánimo. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Aquí vamos a parar.